Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es ¿cómo reconstruir relaciones rotas en mi pareja y en mi familia? A cargo de Gustavo Lamensa y Mirta Esteiro. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Si hay que sanar y fortalecer, ¿qué nos hace pensar que hay cosas no sanas y de pronto débiles que nos pasan en las familias? Por eso la expresión de sanar y fortalecer los vínculos de familia, porque realmente no hay familias perfectas, todos tenemos alguna situación y no hay fórmulas. Simplemente lo que queremos hacer es pensar juntos el tema, porque realmente todos queremos tener una mejor calidad de vida, pero a veces nos encasillamos en maneras de pensar y bueno, la idea es pensar juntos estas cosas que nos pasan a todos en mayor o menor medida y entender algo del tema. Es muy particular y a mí me llamó un poco de gracia también, ¿no? Viendo la representación que siempre nos da material para conversar con ustedes, ¿no? Pero allí fue Sarkis a reconstruir las relaciones al final, ¿no? A tratar de reconstruirla. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo reconstruir relaciones rotas en mi pareja, en mi familia, en cómo vimos? Como si fuera tan fácil, ¿no? A veces planteamos cosas y damos como si fuera una receta, ¿no? Y ya ven, como lo vieron en la representación, que debe haber multitud de maneras de recomponerlas. La cosa no pasa por el cómo, tanto, que sí, es importante, pero también nuestra disposición de nuestro corazón, ¿no? Es importante estar dispuesto para que las cosas pasen. Tal como vimos en la representación, bueno, no estaba muy dispuesto a trabajar el amigo Sarkis, pero sí dispuesto a reconstruir las cosas, ¿no? Entonces, pensando justamente en esto, es que entender que realmente los conflictos van a exponer nuestra verdadera naturaleza, lo que es fuerte y lo que es débil de nosotros, porque más allá de eso, los conflictos, como decíamos, son inevitables, surgen. El tema no es la ausencia de conflicto, el tema es que ante los conflictos abunden soluciones, abunden actitudes para buscar soluciones, pero son inevitables. Y por otro lado... No, también puede llamarles un poco la atención, ¿verdad? Que son inevitables, casi todos lo podemos comprobar. Es más, con Mirta trabajamos un concepto que a raíz de eso de inevitables también son necesarios. Nos lleva un poco a pensar eso, ¿verdad? ¿Son necesarios los conflictos? Bueno, la respuesta a veces sí. Sí. Los conflictos son duros, son difíciles de transitar, son difíciles de resolver, pero tienen una virtud. Los conflictos cambian las cosas. Cambian las cosas. Muchas veces si no sucede nada, vivimos en esa chatura, y acá pensaba en esta expresión de la mejor calidad de vida. A veces la mejor calidad de vida surge después de un conflicto porque buscamos actitudes nuevas y cambios, ¿verdad? Por eso, además de que son necesarios, son manejables. No es el fin del mundo, son manejables, no es que acá se acabó todo y no tenemos más respuestas, son manejables, y porque son manejables tenemos que pensar como oportunidades los conflictos. Ahora el tema es parar y pensar cómo estoy pensando o sintiendo los conflictos por los que estoy atravesando. Son temas difíciles, ¿no? Porque los conflictos muchas veces desembocan en situaciones irreparables, o por lo menos muy difíciles de reparar. Estoy pensando en un divorcio, en una separación. Los conflictos son duros. Como decía, está el tema de nuestra disposición, y el verlo como una oportunidad también cambia la perspectiva. Seguramente todo el que tuvo pareja en algún momento tuvo un conflicto, no se sintió como que, bueno, esta pelea no nos reconstruimos más. ¿No se sintió así alguna vez? A veces, lamentablemente, sí sucede así.
Y a veces es lo más conveniente que suceda así porque hay cosas que lamentablemente a veces estando juntas se dañan más. Y eso también tenemos que valorarlo. Pero cuando lo miramos como oportunidades, como una nueva manera de comenzar, como inventar y encontrar fórmulas o recursos para ir en busca de la solución, aunque sea una ayuda al supermercado, como hacían recién, capaz que eso sirve de puente para que nosotros podamos convertir los conflictos en manejables y oportunidades. Entonces, pensemos en algunas estrategias que nos pueden, cómo enfrentar esto, ¿no? Aceptar, no es decir, no existen, los tenemos que aceptar. Estamos ante un conflicto, no es evitar, no, pongámosles las palabras cuando hay conflicto, pero a veces no los aceptamos, no queremos reconocer, negamos que pasan cosas, negamos, hacemos como si nada y eso es un grave error, ahí nos estamos trancando para encontrar soluciones. Primero es aceptar. Y entonces no es el fin, como decíamos, desdramatizar. Porque a veces uno tiene la mirada de que ve todo catastrófico y que esto no tiene más solución y que esto cómo se va a cambiar y que esto cómo se va a resolver. Quitarle ese peso. Desculpabilizar. Me toca a mí ese, justo. Por algo uno dice. Sabe que yo tengo un defecto muy serio, que estoy trabajando en él, que no solo utilizo el término culpa, sino que además echo la culpa, ¿verdad? Es como decía en mi pueblo, la culpa no la quiere tener nadie, ¿no? Y había una persona que le decían la culpa porque nadie lo quería tener cerca. En serio, le digo. Y un poco esto de echar la culpa. Uno, la culpa nunca la quiere tener. Es como el principio de los tiempos, ¿vio Adán, Eva y la serpiente? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Y Adán y Eva que dijo, la serpiente fue. Nadie tenía la culpa, ¿verdad? La culpa se iba trasladando. Y esto de la culpa es un tema en sí mismo, ¿verdad? Pero al conflicto le hace bastante mal para su resolución, ¿no? Por eso mismo el tema de entender estrategias de comportamiento ante el conflicto. Ante un conflicto, lo peor que podemos hacer es pensar quién tiene la culpa. O yo no tengo la culpa la tenés vos. Saquen la palabra culpa, eso es mala palabra frente al conflicto, porque acá la cosa no es buscar culpables, porque eso nos tranca, eso nos frena, y eso nos nubla para poder ver cada uno su gota. Sí. De alguna manera, el tema es cuando yo estoy proyectando lo que no quiero ver en mí, lo pongo en el otro y no quiero trabajar en lo mío. Qué interesante lo que ella dice, ¿verdad? Porque cuando estaban leyendo la frase, yo tomo muy en cuenta la frase y las leo con mucha atención, las frases que presentamos a lo primero, ¿verdad? Tienen mucho contenido, algunas de ellas, y tienen mucha agudeza. Había una que decía, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos. El diálogo con nosotros mismos, la opinión que tenemos de nosotros mismos, es importante para todas las relaciones. Cómo se opine usted de sí mismo, cómo se ve usted de sí mismo, es determinante para las relaciones. Y el otro aspecto justamente es el autocontrol. No echar la culpa, ni la culpa es mía o tuya, pero el autocontrol, la regulación de las emociones, el saber parar a tiempo, el tener dominio propio, poder gobernar nosotros nuestras emociones y no que nuestras emociones nos gobiernen a nosotros, porque eso es lo que hace un conflicto, una batalla campal muchas veces y lastima mucho más que en lugar de ser una oportunidad para resolver y mejorar. El ejercicio del dominio propio, el autocontrol regular, saber parar, saber entender el momento que seguir y el momento que tengo que, bueno, mañana seguimos. ¿No estabas pensando en mí cuando hiciste esto? Ahí capaz que me inspiré en ejemplos de la vida cotidiana, de alguna manera. Y por justamente, si pensamos en esto del autocontrol, dominio propio, aspecto que tenemos que desarrollar, todos tenemos puntos ciegos y hábitos que son difíciles de ver y cambiar en nosotros, ¿no? Por eso tenemos que aprender justamente a revisar nuestras actitudes y hábitos, ¿no?
Estoy dispuesto a ver mis errores sin importar la forma en que he sido ofendido por lo que ha hecho mi cónyuge o familia. Las preguntas que a ustedes le interpelan. Esto de estoy dispuesto a ver mis errores va junto con la siguiente. A su vez, agregar un poquito en esto. Muchas veces lo primero que hago con la culpa es ver el error del otro. Porque vos hiciste tal cosa, o porque vos me dijiste, o porque vos no hiciste, o por lo que hiciste que no había que hacer. Entonces, estoy dispuesto, y por eso eso de parar y pensar nuestras actitudes. Y lo que por hábito hago primero, paren y estoy dispuesto primero a ver cuál es mi error, y sin pensar primero si yo fui el ofendido, entonces ahí está la siguiente. Sí, muchas veces con esto de los errores propios, va muy junto con lo que viene aquí, porque muchos de nosotros no nos vemos, ¿verdad? No nos vemos en nuestros errores. Es más, muchos de nosotros pensamos que estamos bien, ¿verdad? Entonces muchas veces necesitamos un tercero que no, es decir, alguien que no sea mi pareja, mi esposo, una persona cercana a mí, porque seguramente o sea condescendiente o sea muy duro conmigo. Capaz que un tercero que lo mire con otra perspectiva puede ayudarnos en esto de los errores. Y también podemos orar pidiendo ojos que vean la verdad acerca de mí. ¿Sabe? Hay una palabra en Job que a mí me ayudó mucho conocerla, porque no la conocía. Y la conozco hace mucho tiempo, pero cuando la descubrí, me dejó muy impactado. En Job 30, ¿recuerdan a Job? Sí, que tenía un montón de problemas, tenía un montón de problemas que todos nosotros juntos, un montón de problemas y estaba en gran angustia. Enséñame tú lo que yo no veo, le dijo Jesús al Señor. Si hice mal, no lo haré más. Pero primero me tenés que enseñar lo que yo no puedo ver. Son 4 versiculitos ahí, 4 palabritas que están metidas en un capítulo entero, y todos saben lo que es el libro de Job. Pero cuánta verdad enseñan y cuánta verdad encierran, ¿no? Enséñame tú lo que yo no veo y reconozco que no lo veo. Y justamente es como un pacto de humildad con uno mismo, pensar, ¿puedo hacer esta oración primero antes de pedir que pueda darse cuenta de lo mal que estuvo y se arrepienta? ¿Puede haber primero lo mío para después también poder pedir acerca de que el otro pueda ver y entender? Esto habla de actitudes. Pero pensemos esos hábitos que muchas veces generan los conflictos. Y acá hay como un listado de situaciones, que son esos hábitos que tenemos que considerar y ver cuántas veces son estos los que sostienen un conflicto. Hace un tiempo con Mirta habíamos dado un curso, una pequeña charla, y se titulaba algo así como pelear bien. ¿Se puede pelear bien? Porque la misma palabra dice que los conflictos van a venir, los tropiezos van a venir. ¿Pero se pueden hacer bien? ¿Pelearse bien? O mejor dicho, tener opiniones diferentes. ¿Bien? Capaz que algunas de estas cosas nos ayudan. Palabras imprudentes dichas a la ligera sin pensar es lo primero que se nos ocurre y es lo primero que hacemos. Pueden ser incendiarias las palabras y pueden ya plantear lo que hacemos habitualmente en nuestras parejas, instalarnos cada uno en su trinchera. ¿Está bien? Entonces, las palabras suelen hacer eso, instalarnos cada uno en su trinchera. Seguro, el que pega mejor, ¿verdad? Muy difícilmente lleguemos a una resolución de esa manera, ¿no? Ya empezamos mal. Pero también aún sin conflicto, el conflicto puede ser generado. Cuando uno está todo el día rezongándose y quejándose, ¿recuerda el pueblo de Israel cuando andaba por el desierto? Y se quejaban de que no había agua, se quejaban de que esto, se quejaban de que lo otro, se quejaban de que no había comida, les traían comida y se quejaban de que no había agua, les traían agua y se quejaban de que había sol, de que había luna, de que... Se parecen a los uruguayos. No se junta usted con un vecino y se empieza a quejar del tiempo, del gobierno, del precio, de la inflación, y eso empieza a irritar, mire que, sobre todo en el adentro de la casa, en la cotidiana, empieza como a cansar el rezongo permanente y no ver nada bien. Entonces, justamente pensando en esos hábitos, ¿con qué
¿qué me va a hablar a mí de todo esto? Porque de pronto dicen, no, yo esto no tengo, pero capaz que a algunos le pegan. El chisme, la calumnia, las mentiras traicionan la confianza. Traicionan la confianza. Y a veces las mentiras, pensando bien lo que decían en la obra recién, ¿no? Si supiera mi hermana todo lo que le mentí, y como una mentira para tapar otra mentira, agranda, y agranda, y agranda, y después no sabemos cómo dar vuelta, dar marcha atrás. Pero cuánto las mentiras son tramposas y cuánto duele al que descubre la mentira, ¿no? O sea, la traición. En los matrimonios, uno acostumbró a escuchar situaciones. Esta semana, una pareja joven, había que pagar el alquiler y faltaba un monto importante de lo que sabían que tenían para el alquiler, y el marido no lo tenía y no lo tenía, y la esposa terminó descubriendo que estaba consumiendo sustancias adictivas, ¿no? Y ahí se estaba yendo la plata del alquiler. Entonces no lo traicionó con otra mujer, no hizo, pero estaba mintiendo. Y el dolor de la traición de la confianza y la mentira y decir una cosa por otra, por miedo y ocultar, cuánto destruye, ¿no? Y reprochar algo, esto es una de las peores cosas que usted puede hacer, ¿verdad? Reprochar algo que ya pasó y traer cosas del pasado. El pasado no lo puede cambiar nadie, ni usted, ni yo, ni mucho menos su cónyuge. Y tampoco la del conflicto lo va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, parece muy obvio, pero lo utilizamos, ¿verdad? Lo utilizamos como armas de ataque. ¿Cómo le diré? Ya uno se siente suficientemente mal con lo que hizo como para que se lo traigan de vuelta, ¿verdad? Entonces, no lo haga porque no vamos a superar nada, al contrario, vamos a ahondar el conflicto. Pero es una cosa muy común que hacemos. Sí, muchas veces muchas personas recurren a esto fácilmente. Siempre le vienen a acusar con aquello que hizo ya hace 10 años, pero vuelven a meter el dedo y vuelve a hacer la misma piedra de tropiezo y vuelve a hacer, bueno, eso no es una forma de poder resolver un conflicto. Y el otro que decía ahí abajo eran los deseos de venganza. Entonces, cuando dijo, quiero que le vaya mal por lo mismo que me hizo a mí, o quiero que pierda todo, los deseos de venganza pueden tener muchos colores, teñirse muchas formas, pero por ejemplo, otra reacción cuando en un arrebato de ira o de frustración o enojo destruye el respeto de la otra persona y lastima muchísimo. Lastima muchísimo. En matrimonios recuerdo otra situación donde la persona, uno de los cónyuges le está siempre permanentemente hablándole de los defectos de sus padres, de los suegros, y eso lastima y lastima al cónyuge y no resuelve nada. O sea, por ese enojo falta el respeto y el cuidado al otro porque sigue lastimando y no busca, ¿no? Además, hoy hablamos mucho y se habla mucho lamentablemente de violencia doméstica, y uno piensa, había un afiche de violencia doméstica justamente, y de la boca de un varón en este caso salía con su lengua salía la mano, y la mano esa estaba golpeando a la persona, es decir, la lengua se convertía en un golpe, ¿está bien? Entonces uno puede golpear verbalmente también. Puedes aplastar a una persona con el peso de tu lengua. Decía ya los chinos que son muy inteligentes todo, pero es verdad, es verdad. Otro mal hábito es cuando uno no escucha. El otro está hablando y no quiere escuchar explicaciones, uno no escucha. Cuando está juzgando y prejuzgando, anticipándose y no busca resolver. Cuando está recriminando y así está destruyendo, ¿no? Y mire esa lista que sigue ahí, ¿verdad? Es escalofriante. Sin amor en las discusiones podemos caer en algunas de estas cosas. Piense si en algunas de esas cosas usted en algún momento cayó. Perverso, se las leo despacito. Implacable, hipócrita, arrogante, avaro, servil, orgulloso, ridículo e hiriente. Por eso, cuando decían vamos a ver soluciones, más bien
Las soluciones las van a encontrar cada uno cuando se pueda ir mirando al espejo, o sea, qué nos confronta cada una de estas cosas, e ir identificando, bueno, esto es lo que me pasa, estoy cayendo en este hábito, esta es mi reacción más común. Bueno, ahí va a empezar a encontrar soluciones de herramientas o recursos para poder revertir situaciones y encarar los conflictos de otra manera. Y cuidado porque muchas veces generalmente uno tiene conflicto con las personas que quiere, generalmente, ¿verdad? Por las cosas que hacen, porque les duele. El lazo afectivo, cuando se quiebra, duele. Y uno puede ser implacable en eso de tratar de que la otra persona cambie marcándole el error. ¿Me entiende? Puede ser implacable, porque ya es suficiente la persona lidiar con ese problema como para que se lo estén continuamente. Entonces, miren que podemos ser algunas de estas cosas. La lista es escalofriante, estoy seguro que usted no es todas estas cosas, pero piense si en algún momento no lo es. Así como pensamos en los hábitos que pueden provocar conflictos o sostenerlos o nos dificultar la resolución, también vamos a ver las maneras en que se enfrentan. Vamos a hablar de 3 maneras en que se pueden enfrentar los conflictos. Huir, evitar, como creo que fue parte de lo que se representó, o dice, Evelyn cuando leyó lo del libro, que habló de los que se borran, o incluso no, creo que fue el ejemplo también del paraguas, abre paraguas y se escapa. Atacar, manipular, controlar o resolver. O sea, pero pensemos en los 2 extremos. Evito los problemas pero nunca resuelvo nada, y lo que hago es juntar cosas que nunca, no están habladas, no están resueltas, no están expuestas, no están entendidas, o la otra vuelvo al ataque, confronto o busco resolver. Entonces vamos a ver cada una, un poquitito de cada una. ¿Cuáles son las formas de huir o evitar? Negarse de cuenta que no es hacer de cuenta que no pasa nada, o hacer o no hacer lo que se debería para resolverlo saludablemente. El alivio es temporal, mientras no los ves, mientras no se ven. El alivio es temporal y luego las cosas empeoran, y solo posterga una solución. Por eso callarse y decir acá no pasó nada, no resolvimos nada. Lo que no se resuelve permanece. Y va a saltar mañana de otra manera, y pasado va a saltar de otra. Y podemos vivir huyendo, pero podemos vivir siempre en un ambiente de malestar, de mala calidad de vida, porque no se resuelve, porque es temporal, porque, bueno, no se tocó el tema, pero ganó el silencio, y con el silencio uno está ahondando heridas. En las familias hay situaciones muy típicas que de alguna manera resumen estas cosas. Una son las alianzas. Por ejemplo, generalmente somos los hombres los que tenemos mal genio, y entonces la mamá se alía con uno de los hijos, o con los hijos, y dice, déjalo que ya se le va a pasar, déjalo que ya se le va a pasar, y mañana va a estar mejor. Entonces, lo que está haciendo en realidad es postergando lo que mañana se va a volver a plantear. En vez de sentarse a resolver las cosas, cosa que no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer, lo postergamos de mil maneras. Y una de ellas son las alianzas. Para fortalecerse uno, agarra y trata de tirar para adelante, es decir, postergar, trasladar para adelante. Simplemente es una cuestión de tiempo. Ustedes piensen cómo se transforma el clima de un hogar cuando uno sabe que hay cosas que no están resueltas, habladas, y uno está vive conteniendo cosas, pero con una manera de que de pronto uno salta a veces de una manera muy, muy fuerte por una cosa muy trivial, porque hay mucha cosa guardada, que no pasó nada, pero está ahí y uno salta. Entonces, el otro extremo es justamente atacar, gritar, enfrentar, manipular. Son ataques verbales y de diferentes formas de violencia. Creo que ejemplos abundarían si uno pidiera, bueno, qué tipo de reacciones pueden ser estas que llevan a atacar.
o al choque, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? El ataque va a generar otro ataque, ¿no? La violencia se responde con violencia, como no quisiéramos que sea así, pero todo el violentado de alguna manera responde de algún modo. Todo el que es violentado de algún modo va a responder. Quizás no de una manera agresiva, o puede ser muy agresivo de otras maneras. Perdonen. Miren que los ataques pueden no ser muy, muy espectaculares. El silencio permanente es un ataque. El silencio más bien manipula también. Sí, pero es un ataque. Y ataca. ¿Verdad? Le digo porque lo hemos vivido, simplemente por esa razón, ¿no? Yo soy, lo habrán podido notar, yo soy el que exploto en la relación y Mirta, con su entrenamiento, es la que se mantiene tranquila. Entonces, suele pasar muchas veces que ella mantiene la tranquilidad y yo exploté y se me pasó. Listo. Pero el silencio y la tensión prosiguen. Entonces, hasta que no nos detenemos a conversar las cosas con civilización, generalmente las cosas se prolongan e incluso se agrandan. Por eso, pero pensando también justamente en este punto del ataque, no, a veces podemos convertirnos solamente en reaccionarios. Reacciono a esto, pero no resuelvo. Simplemente vivo reaccionando a la situación. Y entonces el conflicto ni desaparece ni decrece. Al contrario, se agranda, se distancia más, se erosiona más, se lastima más. Me hace acordar una estrategia que nosotros enseñábamos y tratamos de adoptar en esto de resolver los conflictos. Poníamos una servilleta en el medio. El que tiene la servilleta habla, el otro se calla. A veces tiraba la servilleta, pero no. Generalmente da resultado. Si uno se dispone, da resultado hasta que uno se acostumbra, porque es una muleta nada más, hasta que uno se acostumbra a escuchar y ser escuchado. Cosa dificilísima, pero con entrenamiento se logra y disposición. Entonces, si pensamos en la tercera, que es realmente a dónde tendríamos que llegar o aprender, teniendo en cuenta los elementos que pusimos anteriormente, como los hábitos, la reacción, las actitudes, entender que un extremo es huir, el otro extremo es atacar. Bueno, busquemos resolver. Y esto es un aprendizaje, no es algo que uno nació sabiendo resolver, necesitamos aprender a resolver. Necesitamos, nos equivocamos, bueno, vuelvo a aprender, vuelvo a disponerme a aprender a resolver. Y además esto de reconocer sinceramente, no es bajar la cabeza y decir, bueno, soy el desastre de la relación y entonces tengo que bajar yo porque soy un desastre. No es reconocerse un desastre, porque ninguno de nosotros es un desastre. Tenemos fallas como todo el mundo, pero el reconocer sinceramente quiere decir que puede haber cosas en mí que impacten en la otra persona y tengo que cambiarlas. Pero no las voy a cambiar mecánicamente, tengo que hablarlas, tengo que verbalizarlas, tengo que ponerme de acuerdo. Y ahí me gusta esa frase que dice, de esta manera estaremos considerando el nosotros. El nosotros a mí me habla de equipo. Y un equipo, cuando se pone una meta, trabaja junto para ella, y un equipo pueden ser dos, o pueden ser más, puede ser toda una familia, ¿verdad? Pero cuando uno se pone una meta y empieza a trabajar, a veces de a poquito, pero se pueden lograr algunas cosas. Por eso le digo que en otra vez, si nos dan la oportunidad, le vamos a enseñar a pelear bien. porque se puede hacer, se puede hacer. Ojo que no lo hemos aprendido del todo. Pero es interesante esto porque para poder reconocer sinceramente mis propias fallas, ¿qué se precisa? Humildad. Entonces, ¿nacemos sabiendo ser humildes? No. Es algo que tenemos que aprender a practicar. Porque eso tiene un impacto en mí, pero tiene un impacto en el ambiente y en el otro. Cuando humildemente reconozco me equivoqué. Y sacar la palabra culpa, ¿quién tiene la culpa? Humildemente reconozco. Como era el otro, al principio decíamos, humildemente poder orar primero para ver lo que tengo que ver, antes de ver primero, como dice, ver primero la viga que tengo en mí, antes de ver la paja en el ojo ajeno. Y un detalle más, ¿no?
la palabra humilde, no sé que a usted las palabras connotan cosas, es decir, a usted le trae una idea y a mí capaz que me traen otra. La palabra humilde capaz que a usted le trae la idea de, pobrecito, se tiene que callar. No es eso. ¿Sabe que el humilde es de algún modo, no el que se considera poca cosa, sino el que considera importante al otro? Esa es la persona humilde. Pero a sí mismo no se considera, porque en una relación generalmente hay uno que manda y el otro que obedece, y eso es también muy enfermizo y muy malo. Entonces, no, uno siempre tiene y resuelve el conflicto y teniendo la razón y el otro, ¿verdad? Entonces, el humilde es aquel que no se reconoce como poca cosa, sino que considera al otro importante y lo que tiene que decir es importante. Por eso es importante lo que decían en esa frase que vos leíste, recordaste de cuando la leyeron, sí, eso claro. de la relación que tenemos con nosotros mismos. Como también la expresión que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, porque me quiero al otro y quiero que las cosas se solucionen. Y no es fácil, no es fácil. En las familias no es fácil. Bueno, recuerdo lo que nos pasó la semana pasada, esta semana, una de nuestras hijas tuvo una reacción negativa que nos generó una tensión, pero el otro día nos juntó y les quiero decir algo. Yo sé que estuve mal y digo, mirá, valoro eso. Y no le era fácil, no nos es fácil, a ninguno nos es fácil. Pero qué bueno cuando vemos esa disposición y eso abre el espacio, como uno decía ahí, baja tensión, abre el espacio para la discusión sincera. No quiere decir que no vamos a discutir, pero con sinceridad para buscar reconciliación y acuerdo. Pero a veces para buscar reconciliación y acuerdo tiene un precio de reconocer, un precio de bajarme el caballo, como digo, de ceder el derecho a tener la razón, o de escuchar al otro aunque no me guste y piense diferente, y entendernos. Entonces son cosas a practicar y aprender, no que surgen, y que seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. Pero somos nosotros los que vamos a ir construyendo el ambiente en el cual convivimos y crecemos. Porque ese ambiente va a promover salud o nos va a enfermar. Porque el vivir permanentemente en un ambiente de tensión y de pelea y de riñas, de contienda, nos enferma biológicamente. Afecta a nuestro sistema inmune, nos bajan la defensa y nos enfermamos por vivir en ambientes así, ¿no? Entonces, pero por eso el tema ese de la humildad, primero mía, de poder, pero con mucha humildad poder después que yo pude reconocer mi falta, poder mostrarle al otro. Porque a veces es más fácil ir a decirle al otro. Cuando pude reconocer, puedo decirle al otro. Entonces, eso nos lleva a justamente entender que esto de la palabra de Dios, ¿no? Y entender que el perdón es una cuestión clave en las relaciones. Y entender que en el proceso de las restauraciones, ¿no? Más bien, creo que leyeron, no sé si fue uno de los textos, pero justamente cuando dice sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, entendiendo que el perdón es un proceso, entendiendo que a veces con mis fuerzas no puedo, realmente necesito pedir auxilio a Dios, gracia a Dios en nosotros para poder tener actitudes diferentes, perdonarnos, como dice el Padre Nuestro, nosotros perdonamos a los otros, yo quiero que me perdonen, pero yo perdono al otro. Y también destacar un detalle ahí, cuando dice es una crisis y es un proceso. Recuerde que perdonarnos a nosotros mismos y perdonar al otro lleva tiempo. Atravesamos por crisis, y perdonar en el medio de los conflictos es aún más difícil. Y el tiempo en el que el otro demora en hacer el proceso, para mí puede ser muy largo. ¿Verdad? Cada uno tenemos nuestros procesos, y entender eso también, que lo que para mí resulta muy fácil, para el otro puede resultar una verdadera dificultad, o viceversa. Entender eso capaz que nos entrena un poco para resolver saludablemente los conflictos. Y aquí unos detalles finales, ¿verdad?
Porque es muy cierto lo primero, ¿no? No todo lo que parece normal es correcto o saludable. Todos intentamos dar la apariencia de normalidad. Todos intentamos dar la apariencia de que todo está bien, ¿verdad? Y nos cuesta reconocer nuestras fallas internas, ¿verdad? Y aún nos cuesta reconocerlas con personas que tenemos confianza y que convivimos hace una vida. Aún nos cuesta con eso. Así que esto pero no todo es saludable cuando parece normal. Queremos ver cambios, cambiemos, queremos ver resultados, trabajemos, y queremos salir del estancamiento, movámonos. No tenemos que pensar igual, pero tenemos que pensar juntos. Y esto es algo que se aprende. Y esto es algo que se entrena en la convivencia. Entonces cerramos justamente con la palabra de Dios, nuestro anclaje realmente de diseño para vivir bien. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, entonces, dice Pablo, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Esto parece el ABC de una iglesia y de un matrimonio. Y de las relaciones, en realidad. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a usted mismo. ¿Ve a lo que me refería con eso? Pensar en el otro como alguien importante, que tiene, sí, un montón de defectos, un montón de cosas que yo no comprendo, pero es importante. Y es importante lo que tiene que decir. Y es importante lo que le pasa. Y es importante cómo no sabe o está aprendiendo a resolver cosas. Pero también es importante. Entonces, tome en cuenta esta palabra. Me gusta esa del final, ¿no? Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Que Dios nos perdone por las peleas y nos ayude realmente a tener esta actitud y salir, o sea, romper el orgullo, que no sea el orgullo lo que domine, para poder promover relaciones saludables con nuestros amados. Muchas gracias por este tiempo y que les pueda ser útil y una herramienta a poner en práctica en la vida cotidiana. Muchas gracias.